con el que se identifiquen. Estamos nuevamente con información en vivo. Estamos con Mónica Paredes desde el Poder Judicial. Ella nos comenta desde el punto de la noticia. Contigo, Mónica, coméntanos. Sí, buenas tardes, Rocío. A conferencia de prensa del presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, quien mantenió una reunión con el juez Sergio Moro. Escuchemos las declaraciones. Es el Ministerio Público, con el apoyo de la policía, la que hacen todo el trabajo de investigación, y luego ya los jueces como él amparan los pedidos de medidas cautelares y eventualmente sentencias o condenas. Hemos visto el tema de las pruebas, hemos visto también nos ha contado el tema de que algunas todavía no pueden ser puestas en conocimiento de las autoridades peruanas, que se respeta también allá el tema de la reserva, que no todo es público. Cosas como esas hemos hablado esta tarde. Como obviamente hay inquietud o curiosidad de parte de ustedes, el doctor Sergio Moro ha tenido la gentileza y la cortesía de ponerse a disposición de ustedes para contestar algunas preguntas. De tal manera que abrimos esta pequeña conferencia de prensa con las preguntas que quiera formular. Él entiende la pregunta, o sea, entiende el castellano, no necesitamos la traducción, pero una vez que él conteste, sí vamos a necesitar del apoyo de las intérpretes que van a transmitir la respuesta del doctor Sergio Moro. ¿Quién pregunta? Gisú Guerra de Willax. Señor juez Moro, buenas tardes. Durante el caso Navajato, ¿cómo usted midió sus criterios para no excederse al momento de otorgar la prisión preventiva o dar el beneficio de la colaboración eficaz? Buenas tardes. Primero gostaria de pedir desculpas porque no hablo español. Primero me gustaría pedir disculpas por no hablar español. Hablo portugués. No fundo, esse caso chamado Operação Lava Jato tem as suas peculiaridades pela dimensão, mas não muda o dever de cada juiz. Então, o dever de cada juiz para decidir qualquer processo é avaliar a lei e as provas, certo? Então, para uma condenação criminal, se exige uma prova categórica da responsabilidade criminal. Isso não só no Brasil, mas no Peru e em todos os países, em geral, democráticos. Primero me gustaría pedir disculpas por no poder hablar español. En el fondo, realmente esta operación Lava Jato está llena de una serie de tecnicidades por su dimensión. Sin duda, el juez va a ser el que tenga que decidir, pero va a decidir en base a la evaluación de una serie de pruebas que se tendrán que presentar. Y las pruebas tienen que ser pruebas categóricas, y esto se da no solamente en el Brasil, sino también, estoy seguro, en el Perú. Quanto à prisão antes do julgamento, a lei brasileira exige uma boa prova de que ocorreu um crime e que a pessoa é o seu autor. Então, a lei brasileira exige para a decretação de uma prisão antes do julgamento que exista boa prova de que o crime ocorreu e de que aquela pessoa é o seu autor. Não se exige, nesse momento, uma prova categórica, mas tem que ser uma boa prova. En cuanto al juicio, la ley brasileña exige que las pruebas se presenten, tal como hay una situación específica también comparando con las leyes brasileñas y las peruanas. Bem, então, para a decretação de uma prisão preventiva se exigem essas buenas provas, certo? E normalmente se exige também um risco de fuga, um risco de dissipação de produto do crime, um risco às provas ou um risco de repetição dos crimes. E os casos têm sido avaliados nessa perspectiva, certo? No caso da colaboração, para se conceder benefícios, o juiz avalia se a colaboração foi efetiva, se foi relevante. E leva em conta também a responsabilidade criminal daquele indivíduo que fez a colaboração.
Não é porque ele colaborou que ele deve ser totalmente isentado. Então, normalmente o que acontece, o juiz fixa uma pena menor para aquele indivíduo. Todo esto tiene que basarse, como hemos mencionado, en buenas pruebas. También se exige que para las detenciones preventivas, además de buenas pruebas, contemos con un riesgo de fuga y que se pueda analizar el producto de los delitos. Todos estos temas en conjunto deben ser evaluados para poder determinar una detención preventiva. En cuanto a la colaboración, en realidad lo que se dan son beneficios y estos beneficios van a tener que ser evaluados en función a su efectividad y a su relevancia. Y en base a esto se dará una respuesta de colaboración. Deben de, una vez de presentarse y de analizarse, otorgarse estos beneficios. Muy buenas tardes, juez Moro. Mayra Calderón de ATV+, estamos en vivo. Su visita ha coincidido con una noticia que ha remecido a un expresidente y a la ex primera dama Nadine Heredia, y es donde, tras una declaración del señor Barata, representante de Odebrecht en el Perú, habría dicho que le entregó $3 millones para la campaña electoral. Quisiéramos saber cuáles son los detalles que ustedes tienen en esta investigación sobre este caso. Sobre casos concretos, e eu não posso realizar comentários por série de limitações do dever do juiz. Então não tenho condições de responder a situações concretas, a perguntas dessa espécie. Eu entendo o interesse a respeito à sua questão, mas como juiz não posso responder esse tipo de questão. Sobre cuestiones concretas no puedo hablar. Es el deber del juez respetar este tipo de condiciones y no me encuentro en condiciones de dar información con respecto a temas concretos o preguntas concretas. Buenas tardes, Jorge Chávez de RPP, ¿cómo están? Buenas tardes, juez, presidente. Aprovechando también que estamos en vivo en multiplataforma, quisiera conocer su experiencia. ¿Cómo se actúa en el caso de la autoridad judicial a un expresidente o una ex primera dama? ¿Está bien, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo pida una recompensa a nivel nacional o a nivel mundial por información que viene sobre el paradero de una persona estando en un proceso de investigación, es en que el Ejecutivo haga ese procedimiento? Porque aquí se cuestionó mucho en el caso del expresidente Alejandro Toledo. Quería conocer su opinión al respecto, o cómo se actúa también cuando un expresidente, un presidente o una ex primera dama están involucrados en un proceso como Lavallato. Gracias. Olha, eu não posso responder essa situação concreta. O que eu posso dizer, assim, aos olhos da justiça, o que interessa são as provas e a lei. Então, a justiça tem que atuar independentemente do poder político ou do poder econômico de quem seja investigado ou de quem seja acusado. Agora, sobre situações concretas e específicas, em relação às quais eu sequer tenho familiaridade, eu não posso emitir alguma opinião, acho que não seria apropriado. Con respecto a cuestiones concretas, como repito, no puedo emitir una opinión. Sin embargo, cualquier órgano de justicia se basa en pruebas y se basa en la ley para poder actuar. La justicia tiene como deber actuar en contra de un poder económico, de un poder político, pero en cuanto a situaciones concretas no puedo referirme. Buenas tardes, juez Moro. Iván Atilano de Perú 21. Quería saber para usted qué tan importante o cuál sería la importancia de que el Poder Judicial de nuestro país haya creado este equipo especial de jueces para ver los temas anticorrupción tan emblemáticos como el de Odebrecht, por ejemplo. Esses crimes de corrupção são crimes muito complexos de serem investigados e de serem processados. Por isso é relevante ter uma unidade do Poder Judiciário focada nesse tipo de crimes. Porque esse tipo de crimes demanda uma resposta institucional do Poder Judiciário. Então é preciso que esses casos sejam levados à Justiça e a Justiça possa se pronunciar, seja condenando ou seja absolvendo. Mas é importante essas unidades para que elas tenham a possibilidade de focar nesses casos especiais. Porque, do contrário, o cotidiano do juiz
fica assoberbado por casos mais banais, casos mais simples, e ele não tem condições de se ocupar desses casos complexos. Então, essa iniciativa de ter unidades especializadas é muito importante. En lo que son delitos de corrupción, estamos hablando de delitos que son sumamente complejos para ser procesados. Esto requiere un trabajo eficiente de parte del Poder Judicial, un trabajo muy activo. Exige una respuesta del Poder Judicial. Exige de que estos procesos sean llevados adecuadamente, sea para condenar o para absolver a las personas. Los jueces están acostumbrados por lo general a tener a su cargo procesos simples y en casos como estos, que son más complejos, sin duda la iniciativa del Poder Judicial de tener unidades especializadas es una iniciativa buena. Sí, buenas tardes, doctor Moro. Tengo una consulta sobre esta reunión que ustedes han sostenido. ¿Cuáles son esos alcances que usted ha dado a estos 14 jueces que van a tener a su cargo ver estos casos de mega corrupción? ¿Cuáles son esos alcances, digamos, que usted ha dado? Y también tengo una consulta para el presidente del Poder Judicial, para el señor Duberly Rodríguez, que sobre esta noticia de la ex primera dama Nadine Heredia, quería saber si esto constituye un delito. Hay una sanción dentro del Código Penal, teniendo en cuenta algunos aspectos, ¿no? Como algunos exmilitantes han salido a decir que este dinero no ha llegado a las arcas del Partido Nacionalista. El otro tema sería también que se tendría que tener en cuenta es que la OMPE ya ha cuestionado estos aportes porque se han encontrado aportantes fantasmas y también gastos no declarados. Bem, eu tive contato com os magistrados peruanos e eles demonstraram grande interesse na experiência brasileira, assim como eu também tenho interesse em conhecer o sistema judicial peruano. Esses encontros, em realidade, são um aprendizado mútuo. E a minha percepção, além do grande interesse, um grande entusiasmo dos juízes peruanos em cumprir o seu dever como juiz nesses casos. Lo que les he contado a los magistrados peruanos es nuestra experiencia brasileña, pero también de mi lado he aprendido sobre el sistema judicial peruano. Creo que es un aprendizaje mutuo el que estamos llevando a cabo. De acuerdo a mi percepción, lo que les puedo decir es que veo mucho entusiasmo por parte del Poder Judicial en cumplir con su deber como juez. Gracias. Bueno, también se me ha formulado una pregunta y voy a tratar de responder muy brevemente. Bueno, ya es una noticia que la ex primera dama, la señora Nadine Heredia, habría recibido un aporte de $3 millones de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña electoral en la que resultó elegido presidente de la República su esposo Ollanta Humala. Como ustedes habrán escuchado en el transcurso del día, distinguidos abogados y juristas han dado varias opiniones y varias interpretaciones. Yo no puedo dar ninguna opinión que pueda ser considerada definitiva porque, por ejemplo, en primer lugar tiene que verse el principio de legalidad. En el Perú rige el principio de legalidad. La principal fuente del derecho penal es la ley, no es la costumbre, no es la jurisprudencia, es la ley. Hay conductas prohibidas que están expresamente tipificadas en el Código Penal en un determinado artículo. Entonces, se tiene que hacer un ejercicio de subsunción si la conducta atribuida a la señora encaja en alguno de los tipos penales, porque pudiera ser que encuadre en 1, 2 o 3. Eso se llama concurso aparente de leyes, que un solo hecho puede encuadrar en 2 o más tipos penales o llamados delitos. Algunos han hablado de apropiación ilícita, otros han hablado de falsa declaración, otros han hablado de faltas administrativas. ¿Por qué? Porque también se aplica la ley de partidos políticos.
que faculta el financiamiento privado, la ayuda privada a las campañas electorales. Se habla incluso de topes por año, no más de 30 unidades impositivas tributarias. En España, por ejemplo, existe el delito de financiamiento ilegal, pero la pena que hay para ese delito de financiamiento ilegal no es una pena privativa de la libertad, es la pena de multa, por ejemplo, en España para un hecho que podría ser catalogado como un delito de financiamiento ilegal. Es decir, se abre un abanico de posibilidades de calificación jurídica de ese hecho. Se abre un abanico. Incluso la Fiscalía o los procuradores o quienes tengan opinión sobre el tema podrían hasta hablar de lavado de dinero. Pero si es lavado, tiene que hablarse de una fuente ilícita, porque la señora, es obvio, no tenía la condición de funcionario público, era la esposa de un candidato. Entonces, las hipótesis pueden ser varias, y yo como presidente del Poder Judicial, que no hago labor jurisdiccional, es decir, no hago labor de juez, soy el menos indicado para atreverme a calificar de tal o cual manera la conducta desarrollada por la señora. El principal, o quien tiene en todo caso la autoridad para calificar esa conducta, tiene que ser el Ministerio Público en su momento y posteriormente el Poder Judicial cuando haya, por ejemplo, una acusación y haya un juicio oral. De tal manera que esa es mi respuesta y también lo vuelvo a reiterar. Yo no puedo sustituir al Ministerio Público, a la Fiscalía, ni tampoco puedo sustituir a los jueces que van a trabajar en este tema. Mi labor es puramente administrativa y en todo caso de tratar que el sistema funcione bien. Ya se ha terminado de organizar el Sistema Nacional Especializado en Delitos contra la Administración Pública. El 31 de marzo ya nos estamos instalando en las oficinas de al frente, en el edificio Zavala Loaiza. La logística ya está prácticamente terminada. La capacitación de los jueces ya se ha empezado en la Academia de la Magistratura, en este curso, en este seminario internacional sobre corrupción y Estado de Derecho, y en las semanas que vienen se siguen capacitando nuestros jueces. Lo único que puedo garantizar es que el Poder Judicial del Perú va a estar a la altura de las circunstancias y va a responder eficientemente ante estos retos que nos presenta la historia. Muchas gracias por su concurrencia y buenas tardes. Solamente al señor Moro, una última consulta, que nos cuente su experiencia, si haberse enfrentado a los poderes políticos y empresariales más grandes de Brasil significó algún temor en su vida alguna vez. ¿Puede repetir la pregunta? Si alguna vez tuvo temor de enfrentarse a los poderes políticos más grandes de Brasil, poderes empresariales, si tuvo temor en su vida. Olha, importante esclarecer que eu não sou a única pessoa envolvida nesses casos. Existe toda a instituição do Poder Judiciário brasileiro, existe também o Ministério Público brasileiro, existe a Polícia brasileira. Então eu não sou uma única pessoa em face desses desafios. Agora, como todo agente público, ele tem que cumprir a lei. Então, o trabalho é basicamente realizar essa tarefa, que é uma tarefa desafiante, que é uma tarefa grande, é realmente uma tarefa grande e, por vezes, gera preocupações. Mas o juiz tenta resolver isso, assim como o policial, assim como o membro do Ministério Público, a cada dia, enfrentando os problemas da cada dia. No soy la única persona involucrada. Existen una serie de instituciones brasileñas, como son el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía brasileña. Como funcionario público, lo que tengo es cumplir la ley. Tenemos que darle respuesta a una serie de tareas que son desafiantes. Sí, son desafiantes, son grandes, pero el juez trata de hacer frente a estas y enfrentarse a estos problemas en su día a día, como también lo hace el Ministerio Público. Bien,
En conferencia de prensa del Poder Judicial estuvo el presidente de esta institución junto con el juez Moro de Brasil que ve el caso Lava Jato. Contigo, Rocío, en estudios. Muy bien, muchas gracias, Mónica, por los alcances. Es una información que vamos a ampliar en nuestras siguientes horas informativas. Gracias por haber estado con nosotros. Continúe en sintonía del 7.3 Noticias. Ya llegó Coqui González con los deportes. Más adelante la agenda cultural. Conmigo hasta mañana. Que pase una buena tarde. Chau, chau.